hermanos, estamos en nuestra segunda plenaria, nuestra segunda clase del día de hoy, y tenemos el tema antropología. Es un tema que, bueno, vamos a conectarlo un poco con lo que estuvimos viendo anteriormente, y podemos ver que hay grandes problemas en nuestro corazón. Podemos ver que nuestro corazón no siempre tiene la perspectiva clara de cómo debería estar viviendo las escrituras, de qué es lo que debería desear, de cuáles son las emociones que son correctas y cómo nosotros nos regimos por esas emociones o nos regimos realmente por el Evangelio. La antropología bíblica nos va a ayudar mucho a poder entender quizás cómo está funcionando ese corazón para saber de qué forma puedo ser más preciso al momento de aplicar la escritura. Yo sé que hablar de antropología, no sé si de pronto el término sea muy conocido para todos, pero eso se escucha como un arte todo extraño, como una cosa toda rara allí, ¿verdad? Entonces voy a tratar como de describirlo un poquito. En Barranquilla decimos, ¿y eso cómo se come? Entonces es como, bueno, vamos a ver cómo se come eso aquí nosotros en Caracas. El término antropos significa hombre o significa humanidad. Y el término logos, que compone la segunda parte de la frase, significa conocimiento. Entonces, antropología es el estudio de la humanidad o el conocimiento de la humanidad. Es súper sencillo, ¿verdad? Es digamos que bastante fácil decir, pero ¿por qué no mejor decimos el estudio de la humanidad y tenemos que poner todos esos nombres raros allí? Pero bueno, hace parte del estudio. Bueno, en la antropología bíblica debemos estudiarlo porque es parte fundamental en medio de la consejería. Nosotros tenemos que saber cómo funciona el corazón, tenemos que tratar de entender quiénes somos nosotros los hombres y de qué manera nosotros podemos mirar y podemos ver a Dios. Tenemos que sacarle provecho porque una de las preguntas que esto puede responder fácilmente es ¿quiénes somos y cómo Dios nos formó? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo funcionamos? ¿De qué forma nosotros podemos tener una cosmovisión cristiana? ¿Cómo podemos llevar esa verdad del Evangelio de la cual estábamos hablando ahorita de una forma más clara para que atraviese dentro de nuestros corazones? La primera pregunta como a resolver aquí sería ¿quiénes somos los hombres y cómo estamos conformados? Esta pregunta se va a resolver fácilmente con Salmo capítulo 8, versos 3 al 8. Cuando lo tengan, hermanos, me avisan. Salmo capítulo 8, versos 3 al 8. Este es un texto que nos ayuda a introducirnos muy bien en el tema. Voy a leerlo. Dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todos los has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Mira la pregunta, ¿quién es el hombre? Eso es lo que está preguntando David aquí. ¿Quién es el hombre para que te ocupes de ellos, para que en ellos tú estés pensando? El mismo texto nos va a dar la respuesta aquí de quién es el hombre. Dice en el verso 5, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. ¿Qué significa esto? ¿Será que nosotros podemos expresar como quizás he escuchado a algunos diciendo, es que nosotros somos mini dioses como Jehová Junior y podemos tomar decisiones por encima del Señor y declaramos que esto va a ser así y tiene que hacer y Dios tiene que hacerlo, ¿verdad? Como si Dios fuese alguien que estuviese como a nuestra merced. No es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que nos colocó en una posición privilegiada. Podemos decir que nosotros estamos en una posición de gobierno. Podemos decir que de todo lo que Dios creó, a nosotros nos colocó en el último día, en el último momento,
Es como, no sé, como cuando estás comiendo un plato de comida que es delicioso, ¿verdad? Y esa última porción como que la guardas así para el final porque quieres que te quede el sabor de la comida que más te gusta. Bueno, de esa misma manera, obviamente una ilustración muy vaga, pero de esa misma manera nosotros podemos ver al hombre. Podemos ver que Dios creó al hombre como en la cúspide de la creación, diciendo, es importante. Es importante. Y una de las razones, o la razón fundamental, porque somos diferentes del resto de la creación, es que Dios a nosotros nos ha hecho a imagen y semejanza. Y nos dio a nosotros la tarea, el poder para gobernar, y ahí está utilizando el tema de los animales y todas las cosas, ¿verdad? Dios hizo al ser humano con el privilegio de ser el gobernante sobre todas las cosas. Pero esto no es porque nosotros seamos los reyes, porque somos mayordomos del rey. Es como si me dieran a cuidar una casa que es una mansión muy lujosa, muy bonita, y yo puedo estar allí como patrón de la casa, pero el día que llegue el dueño, se acabó mi mandato, ¿verdad? Yo solamente estoy cumpliendo órdenes e instrucciones que el dueño de esta casa me ha dado. Entonces nosotros somos hechos a la imagen de Dios, y la razón por la que nosotros somos hechos a la imagen de Dios, primero porque a Dios le plació hacerlo así, pero es para que cuando Adán y Eva tuvieran muchos hijos, estos muchos hijos también fueran la imagen de Dios, que esa imagen de Dios se replicara y llenara toda la tierra, y toda la tierra diera gloria a Dios. Entonces mira cómo vemos claramente el propósito de Dios al colocar el hombre en función de su rol, no para vivir como él quiera, en función de su rol, para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Romanos capítulo 11, verso 36 dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. No queda nada fuera del espectro de estas tres frases que el Señor está diciendo aquí en esta oración. El Señor nos colocó en este lugar para ser conformados a la imagen. Ahora, como cristianos, nosotros estamos siendo, cada vez que esa imagen se vea como más nítida, como más clara, cuando vemos en la Escritura, casi todo el Nuevo Testamento reafirma que vamos siendo conformados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Eso quiere decir que tú estás siendo santificado y la imagen de Dios que ya está en nosotros se va haciendo cada vez más visible cuando te pareces más a Cristo. Entonces vemos aquí que los hombres tenemos una posición de privilegio, tenemos una posición de autoridad bajo el gobierno de un Dios bueno y soberano que gobierna todas las cosas. Tanto hombres como mujeres somos iguales, somos distintos en roles, pero somos iguales en valor delante de Dios, porque somos creación de Dios. Ahora la pregunta que continúa allí, que es ya lo que lo vuelve un poquitico más complicado. Espero que no se me duerma en esta plenaria porque voy a estar hablando de muchos conceptos que parecen similares. La siguiente pregunta es, ¿cómo estamos conformados? ¿Qué somos nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo está conformado nuestro ser? La Biblia nos habla principalmente de 5 elementos, y ahora vamos a ver como las posiciones bíblicas, pero por lo menos 5 elementos que vemos como muy comúnmente, o los que más comúnmente vemos en la Escritura. Hay más, pero estos son como los más comunes. Tenemos el cuerpo, esta parte física, tenemos el alma, tenemos el espíritu, tenemos el corazón y tenemos la conciencia. Tenemos estos 5 elementos, y si te pones a estudiar más vas a encontrar muchos más. Pero estos 5 elementos son como los más repetitivos y nosotros tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiar estos 5 elementos de una manera como panorámica, rapidita, para ver de qué forma nosotros debemos acercarnos al Señor. Voy a ir describiendo por lo menos los primeros 4. Tenemos este cuerpo, quizás no necesite mucha explicación. Somos un cuerpo físico, tangible, aquí está. Estamos hablando de la parte material de nuestro ser. Estamos hablando de la parte corpórea de nuestro ser. Este cuerpo está conformado porque Dios mismo lo hizo con sus manos. Mira la diferencia del resto de la creación. Dios llamó a existencia, habló y todo se hacía. Pero en cuanto a nosotros, Dios no dice que se haga el hombre, sino que Dios toma como el detalle voy a ilustrarlo como si fuese una persona, el detalle de sentarse a
a pintar y a moldear cada parte de nosotros para hacernos del polvo de la tierra. Y vemos que ahí tenemos esta parte material. El hombre es creado directamente por las manos de Dios. La palabra en hebreo para cuerpo es soma, que significa cuerpo físico. Génesis 1:31 dice: todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Entonces podemos llegar fácilmente a una conclusión aquí. Nuestro cuerpo es bueno porque Dios hizo nuestro cuerpo y nada de lo que Él ha hecho ha sido hecho de una mala forma. Tenemos una naturaleza corpórea. Estos cuerpos son importantes porque además el Espíritu Santo mora en medio de nosotros, porque a través de nuestro cuerpo también nosotros, en la comunidad de los santos, cuando nos reunimos en adoración al Señor, nuestros cuerpos dan gloria a Dios. Romanos nos habla de eso, ¿verdad? Que también nuestros cuerpos deben ser una ofrenda presentada delante del Señor. Somos templo del Espíritu Santo porque aún el mismo Pablo en Corintios lo hace en medio de exhortación. Dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Es importante, debes cuidarlo. Es importante nuestro cuerpo. El cuerpo es tan importante y es tan esencial, hermanos, que nuestro gran Dios, cuando consuma todas las cosas en esta tierra, nos va a dar un nuevo cuerpo. Entonces quiere decir que no es algo menor. Claro, tendrá unas capacidades distintas, pero es un nuevo cuerpo. Y tenemos la primicia de la resurrección de Cristo levantándose entre los muertos, nuestro Salvador, en un cuerpo físico. Entonces vemos lo importante que nosotros podemos tener aquí. Entonces tenemos una responsabilidad con la parte material que está aquí. Tenemos un segundo punto que es el alma. Entonces es allí donde las cosas se comienzan a convertir en un poco más extraña con todos los conceptos y las cosas, pero tenemos el alma. El alma en la Escritura lo vemos de dos formas. Por un lado, como la persona de forma integral, hablando del cuerpo, pero también hablando de la parte inmaterial, que es la que estamos hablando. Pero en otros textos lo vamos a ver también como solamente la parte inmaterial, la parte que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay un alma, nosotros somos un alma. Cuando vemos en la Escritura la palabra alma, generalmente estamos hablando de la parte donde se encuentra nuestra identidad. Quienes somos nosotros es el alma. El término griego, es nefesh. Ese es el término griego para hablar de esta parte inmaterial donde están nuestra identidad y nuestros pensamientos. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podemos ver el alma como todo nuestro ser. Éxodo, capítulo 4, verso 19. Dice: y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés se fue después de haber cometido el delito que cometió y sabía que la consecuencia de esto podría ser la muerte, pero el Señor está diciendo: regresa. Regresa porque las personas que querían matarte, esas personas ya no están. Y la palabra que utiliza aquí la Escritura, que dice todos los hombres que buscaban tu vida, o sea, estas personas ya murieron, la palabra aquí es nefesh. Entonces quiere decir que, aunque está hablando de su vida, incluyendo su cuerpo físico, el autor aquí está hablando acerca de que esto principal de lo que estamos hablando es un alma. Y el segundo ejemplo, que ya lo vamos a hablar como la parte inmaterial, es como eso que vemos en las caricaturas de se murió el personaje y se le salió el angelito ahí, ¿verdad? Entonces, mal ilustrado, pero más o menos así es esa parte que está dentro de nosotros. Podemos ver Génesis capítulo 35. Dice: y cuando el alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, en Belén. Entonces el Señor Dios... iba a seguir con el siguiente texto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí el alma que parte de este cuerpo de Raquel.
Raquel murió cuando dio a luz a su hijo Benjamín, y después que dio a luz, ella murió. Y la palabra que está utilizando aquí para decir que su alma salió de ese cuerpo es nefesh, la misma palabra que está utilizando allá en el libro del Éxodo. Y otro texto que nos amplía mucho más esto es Génesis 2:7, que nos dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y la palabra ser viviente ahí es alma. Entonces, y el hombre fue un alma. Dios hace la parte física, Dios sopla aliento de vida, y cuando esto está unido, dice, ahora somos un alma. Dios formó un ser viviente. El alma es esa parte inmaterial y es una parte indestructible. Todas las almas vuelven a su cuerpo, sea que haya muerto para condenación, o sea que haya muerto para salvación. Porque el día en que todas las almas se levanten, van a tener un nuevo cuerpo, van a volver a sus cuerpos que el Señor va a dar. Tenemos el tercer punto, es el espíritu. Entonces tenemos alma y espíritu. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es el otro? ¿Cuándo me refiero a uno? ¿Cuándo me refiero al otro? Entonces miremos Salmo 31, verso 5, dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aquí tenemos la palabra espíritu, es una palabra completamente diferente a la palabra alma. Pero esta palabra espíritu, cuando lo vemos en la Escritura, está en relación con los hombres, y el espíritu se refiere a la vida interior. El espíritu es la vida interior, es el entendimiento espiritual. Es como cuando nosotros no vamos a hablar de qué es lo que de nosotros se relaciona con Dios. El espíritu. No decimos el alma. Generalmente cuando hablamos de alma estamos hablando de el alma está con el Señor. No decimos el espíritu está con el Señor, decimos el alma está con el Señor. Pero cuando decimos como voy a orar, ¿verdad? Es mi espíritu en comunicación con Dios. Entonces vemos ahí dos palabras diferentes. En un sentido antropológico, este espíritu es como nuestra fuerza vital. Y se pierde a través de la muerte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar algunas diferencias? Si en otros textos son palabras incluso que se utilizan de forma intercambiable. Ahorita vamos a entrar un poco más al detalle. Tenemos la cuarta palabra y es corazón. Entonces, ahora, ¿a qué nos referimos? Por lo menos sabemos que no estamos hablando del órgano, ¿verdad? Eso por lo menos lo tenemos claro. La Biblia habla del corazón como el centro de control de una persona, es el centro de mando, es la sede donde están las aptitudes, es la sede donde están las motivaciones, los deseos, es la sede donde están esos pensamientos. El corazón es como, la razón por la que tú haces cada cosa en tu día a día es motivada por tu corazón. Te lleva a desear, te lleva a anhelar cosas buenas y cosas completamente terribles. Miren Éxodo 35, verso 5 dice: tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Entonces están hablando de un buen deseo para el Señor. Presentar estas ofrendas, un corazón que ama al Señor tiene en estos momentos un buen deseo para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero por el otro lado, tenemos también unas aptitudes que ya no son tan positivas, sino que son negativas. Tenemos Mateo 15, 18. Dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y puedes colocarle muchos más porque en otros textos hay muchos más. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Pastor Plinio hablaba de eso ahorita. No contamina al hombre si me lavo simplemente nuestro cuerpo, si no me lavo nuestro cuerpo. Pero lo que sale de aquí adentro, sí. La palabra conciencia está vinculada a ese corazón.
Y esta conciencia es como un indicador que legisla entre lo bueno y lo malo, o cuando es el Espíritu Santo, porque a veces tendemos a confundirlo. El Espíritu Santo me dijo que, o el Espíritu Santo, y a veces es nuestra conciencia, simplemente avisándonos y advirtiéndonos, porque todos los hombres tienen conciencia, y no todos los hombres tienen el Espíritu Santo. Pero esta conciencia es como una campanita, una alarma que suena cuando algo malo va a suceder. Pero cuando la conciencia está encallecida, como dice en Timoteo, cauterizada, esta conciencia ya no tiene un estándar moral bueno. Y el corazón comienza entonces a desear de una manera mucho más oscura, malvada y perversa. Por eso, para que haya un nuevo nacimiento, ¿qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que cambiar? ¿Verdad? Jeremías nos dice que el Señor nos iba a dar un nuevo corazón, porque este corazón no era un corazón que desea hacer lo correcto. Dice que nos daría un nuevo corazón que desearía hacer lo correcto, pero antes de eso no lo puede hacer. Ahora, teniendo quizás como estos elementos, que por eso le decía que hay muchos conceptos allí que pueden ser repetitivos, pero no que no se duerma. Teniendo todos estos elementos juntos, ¿verdad? Podemos llegar a otra pregunta. Y esta pregunta es, entonces, ¿cuántos componentes somos nosotros? Ahí tenemos 5. Pero en otras partes de la Escritura no solamente habla de estos 5, también habla el apóstol Pablo del yo interior, del ser interior. Entonces somos 6 partes. ¿Cuántos somos, de verdad? Porque si nosotros no llegamos a una conclusión de esto, nuestra posición puede llevarnos a consejos erróneos. Y por eso es que es importante estudiar la antropología bíblica. Porque teniendo claridad esto, podemos dar un consejo mucho más centrado. La forma en cómo nosotros entendemos quiénes somos va a afectar la forma en cómo nosotros vemos a Dios y cómo vemos lo que está a nuestro alrededor. Entonces, voy a mencionar ahora 3 palabras también difíciles de guardar quizás en nuestras cabezas, pero puedes tomar noticas. A través de la historia se han tenido 3 posiciones de cómo nosotros estamos conformados. Algunos dicen que somos tripartitos, yo sé que ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? Sí, que somos tripartitos o tricotómicos. Una segunda posición es que somos dicotómicos o bipartitos, que somos 2. Y una última posición es la posición monista, que somos una sola cosa. Entonces la posición tricotómica, y voy a ir despacio, nos dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Esa es la que todos se saben, yo sé que sí. La segunda posición es la posición dicotómica, dice que somos 2. Somos cuerpo y somos alma. Y la posición monista dice que somos una sola cosa y somos un cuerpo nada más. Entonces, de estas 3 posiciones, yo le voy a persuadir la que yo creo, la que yo veo como con más convicción, con más evidencia bíblica, pero usted va a poder seguir estudiando con el pastor Plinio, que le voy a dejar la tarea de que él siga trabajando con ustedes. Vamos a trabajar con los monistas, los que dicen que somos una sola parte, un solo componente. Esta es una parte en la cual no voy a entrar mucho porque yo no conozco muchos cristianos que piensen esto. Yo no conozco muchos cristianos que piensen esto, de hecho no conozco ninguno que piense esto, pero es una posición que algunos han adoptado. Los monistas dicen que somos una sola parte de nuestro ser y que este cuerpo no puede, o mejor dicho, no tiene un espíritu o no tiene un alma o no tiene un ser interior, sino que este cuerpo lo que tiene es un cerebro y este cerebro lo que tiene son, no sé cómo diría la palabra, como procesos químicos que te hacen pensar y sentir y creer que estás en relación con lo espiritual, pero en realidad no existe. Eso es lo que piensa quizás el materialismo secular, es lo mismo, piensan estos científicos que se jactan de conocimiento, dicen, nosotros solamente somos carnes y el día que nos morimos y desaparecimos y ya, no hay más nada, ¿verdad? Eso dicen los monistas. Los que tienen una posición cristiana, que tienen esta posición, dicen que solamente existe el cuerpo, que no hay una realidad entre estas 3 realidades que nosotros sí podemos conocer. Entonces, digamos que no hay un fundamento muy claro para
para ello y no me voy a enfocar aquí. Voy a enfocar en las otras dos partes que son las más aceptadas dentro de la iglesia. Vamos a entrar con la que la mayoría de ustedes conocen. Somos tres partes. Okay, se la saben perfectamente. Esta posición tricotómica tiene un sustento bíblico. Primera de Tesalonicenses 5:23. Voy a leerlo desde aquí. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, mira lo que dice, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, imprescindible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando del texto que nos da la doctrina tricotómica. Todo su ser, cuerpo, alma, espíritu, alma y cuerpo son uno solo. El problema con la tricotomía es que en algunas ocasiones tiene unas dificultades prácticas. No siempre es tan sencillo y tan claro. Y la primera es que los que consideran la tricotomía como la forma real en cómo el hombre está constituido, y nos dicen que somos cuerpo, alma y espíritu, nos dicen que el cuerpo es lo material, ahí no hay discusión, nos dicen que el alma es el elemento psicológico. El alma es el elemento psicológico que termina de interactuar con los demás y ahí habita la personalidad. Y el tercer punto es el espíritu, que es esta parte de nuestro ser que se encuentra en relación con Dios. Es como lo religioso, por decirlo de esa forma. Entonces, esto es lo que se cree. El problema, hermanos, es que yo no sé si aquí ustedes han escuchado que un autor en algún momento explicó esto. Dice, cuando nosotros tenemos un problema físico, estamos enfermos, ¿a dónde vamos? ¿Al médico? Cuando nosotros tenemos un problema espiritual, ¿verdad? ¿A dónde vamos? A la Biblia, a la consejería, a la iglesia, al pastor. Pero cuando tenemos un problema del alma, ¿a dónde vamos? ¿No escucho? A psicoterapia, escuché por allí. Entonces, esta es una de las grandes problemáticas que tiene esta posición. Me enfermo, voy al médico, tengo un problema espiritual, voy donde el pastor Plinio, tengo un problema del alma, voy a consulta psicológica. Entonces ahí hay un problema, porque lo que esto está suponiendo es que hay un especialista para cada parte de nuestro ser y que esto genera una gran complicación porque estamos diciendo entonces que quizás la escritura no tiene nada que aportarnos a nosotros porque no tiene cómo tratar con nuestra alma, con la parte psicológica. Entonces esto genera un gran inconveniente. No sé si ustedes estén viviendo aquí esto, pero en mi país lo estamos viviendo y es la psicología tiene muchísima fuerza la psicología, incluso ya hay psicología cristiana, psicología pastoral, y se contratan psicólogos dentro de la iglesia para atender los casos de consejería. No estoy diciendo que todo lo que piensa un psicólogo está mal, y no quiero que me malinterpreten, pero no tenemos por qué tomar las muchas filosofías del mundo o las muchas corrientes filosóficas, porque son muchas, no sé si aquí hay psicólogos, pero son muchas, para que te adaptes a una de ellas, para ver cuál de ellas se moldea más a la escritura. Debería ser todo lo contrario. Debería ser, debo saber cómo funciona el hombre para entender lo que Dios dice y de esa forma yo puedo ayudar a un hermano. Entonces, eso es gran parte de la problemática porque se supone bajo la tricotomía que la Biblia no tiene nada que aportarnos a nuestros problemas de ánimo. No sé si ustedes han escuchado esto aquí, por eso les digo, en mi país es muy común, trastorno obsesivo compulsivo. Pobrecito, sufre de trastorno obsesivo compulsivo, tiene problemas emocionales, entonces vamos al psicólogo o al psiquiatra y nos recetan una medicina. No sé si tú has visto que ahora, a nosotros, nuestra generación no le pasa, pero como el 50% de los niños vienen con TDAH, trastorno de déficit de atención. Entonces tienen problemas y como tienen problemas de TDAH no prestan atención y como no prestan atención entonces también se les medica porque están enfermos porque también son enojones cuando tienen este problema. Entonces la psicología lo que ha hecho es como encapsular todos estas cosas y ponerles una etiqueta y con esa etiqueta simplemente decir aquí está el problema.
¿Quién ha escuchado? Él tiene problemas de depresión y ansiedad y toma medicina. En el 90% de los casos, las personas diagnosticadas con ansiedad simplemente están tristes. Es sencillo. Se me murió un familiar, vivo una circunstancia difícil, pasó un mes de duelo llorando. Eso no es depresión. Mi corazón está triste de una forma natural por la pérdida. Y si no salgo del problema en algún momento, yo no necesito medicamento, necesito que alguien me ayude a tener una perspectiva bíblica para recuperarme. Ahora, no estoy diciendo nadie vaya al médico cuando hay alguna dificultad, no, porque también hay problemas físicos. El cerebro es un órgano y también se enferma y presenta problemas, pero yo no soy médico y no voy a explicar toda esa parte hoy. Pero el punto es que la gran mayoría de los problemas que estamos viendo hoy en día no tienen que ver con problemas reales más allá de un corazón que está experimentando estas cosas. Y la Biblia sí tiene mucho para decirnos acerca de los problemas del alma, porque los problemas del alma son problemas espirituales. Las personas les encantan que les digan que están enfermas, porque si estoy enfermo no tengo que arrepentirme, me tengo que tomar una pastilla, eso es más fácil, ¿verdad? Si me hacen sentir como que, ay, es que tengo una dificultad, pobrecito de mí, yo no quería ser infiel, es que fue un momento de crisis de ansiedad. Ah, bueno, pobrecito, él es una víctima de su enfermedad. No, eres un adúltero. Tienes un corazón adúltero que deseaba lo malo en estos momentos. Entonces, debe traer para nosotros alivio saber que la Escritura sí nos habla a través de todas estas cosas y no debe ser para nosotros tan fácil llamar a algo enfermedad simplemente porque un médico lo dijo y tomamos un medicamento. Ahora, vuelvo y repito, cada situación tiene que ser evaluada y para eso el pastor Plinio ya me dijo que estaba disponible para todos ustedes, entonces ya ustedes le pueden allí llamar. O sea, somos por acá. Ay, Dios. Entonces, hermanos, el problema es que para nosotros es mucho más fácil ver las dificultades allá afuera y no acá adentro. Para nosotros es mucho más fácil decir, tú eres, esto pasa, no lo puedo controlar, no sé qué me sucede, pero no decir que mi corazón está luchando. No decir que mi corazón es un corazón que está luchando con el enojo y con el pecado. Eso nos cuesta demasiado. Otro de los problemas que tiene esta visión tripartita es que el único texto del que podemos sacar esa doctrina es de aquí, Primera de Tesalonicenses. No hay ningún otro texto, o por lo menos este es el texto que sustenta toda la doctrina, y como yo sé que ya ustedes vienen mucho tiempo estudiando con el pastor Plinio, ustedes saben que de un texto no se puede sacar una doctrina. De un versículo no se puede sacar una doctrina. Entonces, esto aquí también se termina teniendo ciertos problemas. Entonces, si nosotros vemos esto como esta tricotomía, como la doctrina real, yo voy a leer otros textos que quiero que nos pongan a pensar. El primero es Mateo capítulo 22, verso 37. Dice, y él le contestó, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tenemos una tricotomía, pero el problema es que esta es otra tricotomía. Porque entonces tenemos tres. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el corazón. ¿Cuál será? ¿Será el alma o el espíritu? Pues no sé, tenemos el corazón. Por el otro lado tenemos el alma, entonces puedo concluir que el corazón puede ser el espíritu. Y por el otro lado tengo la mente, pero la mente no puede ser el cuerpo porque la mente es inmaterial y el cuerpo es material. Hay un problema allí. Tenemos Deuteronomio 6:5, que es prácticamente el mismo texto, pero en el Antiguo Testamento. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ah, bueno, pero fuerza, aquí sí lo puedo asemejar a cuerpo. Me queda solamente alma y corazón, pero corazón todavía no está en la tricotomía. Otro problema. Y tenemos un texto más que nos presenta un problema mucho mayor. Marcos 12:30. Dice, Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué pasó aquí? Entonces ya no somos tricotómicos, sino que son cuatritocómicos o cuatricómicos, no sé cómo llamarlo. Entonces no somos 3, ahora somos 4. Y si incluimos allí el ser interior, somos 5.
Y si incluimos allí la conciencia, somos 6. Entonces, ese es uno de los grandes problemáticas que plantea esta posición. Entonces, hermanos, vamos a ver primero la segunda, la última posición, que es la posición dicotómica y bipartita. Voy a aclarar, le voy a dar mucha fuerza porque es la que yo creo. Porque creo que esta es la posición y quiero persuadirlos a ustedes a que también estudien y realicen. Miren, el estudio de la antropología es grandísimo, yo le estoy dando una porcioncita así chiquitica. Es grandísimo y ustedes tienen que esforzarse por también estudiar un poco más. Entonces, la posición dicotómica asume que el hombre es dos realidades. Somos un alma y somos un cuerpo. Entonces, el alma, la parte inmaterial, el cuerpo, la parte material. En esta alma residen todos nuestros aspectos emocionales y de comportamiento. O sea que cuando nosotros hablamos de la mente, hablamos del corazón, hablamos de el ser interior, estamos hablando de nuestra alma, estamos hablando de una sola parte. Sino que esta parte la podemos ver bajo muchas expresiones, porque estas expresiones nos están indicando algo en estos momentos. Vamos a ver Génesis 2:7, que ya lo leímos ahorita. Dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tenemos aquí los dos componentes, tenemos el cuerpo formado y tenemos aquí el soplo de vida que da nuestra alma. ¿Verdad? Entonces, estos son los dos componentes. Los otros textos en ningún momento pretenden ser textos antropológicos que están describiendo el ser humano. No están hablando de eso. Mientras que este texto que tenemos aquí de Génesis capítulo 2, verso 7, este texto sí a nosotros nos está hablando claramente de cómo está conformado el hombre. Nos está hablando de cuántas partes nosotros somos. Mira lo que dice Mateo 10. No teman a los que matan el cuerpo, pero no porque no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, mire que estamos hablando de dos cosas. No temas a la muerte física, a lo que alguien te puede hacer, pero teme a lo que a tu alma sí le puede suceder, y es ir al infierno. No está hablando de... Bueno, ¿y la otra parte dónde quedó? No está hablando de eso. Hechos 7 dice... Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, ¿pero dónde se le quedó el alma si el espíritu se estaba yendo en ese momento con el Señor? Esos son partes de los problemas. Las ventajas de la dicotomía es que hay mucha consistencia bíblica y tenemos textos que nos describen estas dos realidades. Los términos alma y espíritu son términos intercambiables, que en ocasiones los puedes encontrar como sinónimos el uno del otro. Los textos que hablan de alma y espíritu son textos que se utilizan de maneras indistintas. Pueden ser iguales. Mira lo que dice 1 Corintios 5:5. Dice: y entreguen ese tal a Satanás, para que la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día en que el Señor vuelva. Estamos hablando de la salvación del espíritu, pero en contraste con Santiago, mira lo que dice, 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. La pregunta es, ¿se salva mi espíritu o se salva mi alma? O el Señor tiene que hacer un doble trabajo, te salva el alma y te salva el espíritu. Estamos hablando de dos términos que en estos momentos significan lo mismo. Entonces, todo nuestro ser interior lo que tiene son diferentes maneras de cómo está conformado, pero somos un solo ser interior y somos una parte exterior. Y estas dos partes conforman al hombre como un solo ser. El punto, y por qué es tan importante esto para la consejería, es porque lo que pasa en nuestro ser interior afecta a nuestro ser exterior. Y si yo debo ir a psicoterapia porque tengo un problema del alma, ¿dónde queda la suficiencia de las escrituras? No sé si hay psicólogos, pero no estoy hablando mal de los psicólogos. Pero yo sé que ellos me están entendiendo lo que yo estoy diciendo.
¿verdad? Porque de hecho las psicoterapias, tú puedes escoger una rama de ellas para ver cuál de ellas te parece mejor y adaptarte a esa y enseñar esa, pero el psicólogo de la oficina de al lado está enseñando algo completamente diferente y contrario a lo tuyo, pero no importa, es otra manera de aplicar la psicoterapia. No es una verdad absoluta, la escritura es la verdad absoluta. Y el problema es que cuando en nuestro corazón está sucediendo algo, en nuestro cuerpo también eso se está reflejando. Y voy a poner un ejemplo bien claro. Yo estaba nervioso antes de venir. Yo decía, wow, voy a ir a la conferencia, voy a enseñar y esto me pone nervioso. Cuando yo estoy nervioso, me suceden algunas cosas. Y es, yo tengo dermatitis. Y me sale caspita por acá por la cara. Entonces, esta fue una semana que tenía que utilizar crema porque me salía caspa en toda la cara. Porque los nervios se manifestaban de una forma física. No sé si te ha pasado que cuando tienes un problema o alguien te da una mala noticia, sientes como un pullón en el estómago fuerte. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestra alma están allí entrelazadas. Esto se llama una relación psicosomática. Porque uno está amarrado con el otro. Lo que le sucede a nuestro cuerpo, a nuestra alma, le sucede a nuestro cuerpo. Cuando una persona está en pecado y tiene ese pecado guardado y no confiesa y sigue en medio de eso y es un verdadero cristiano, el Espíritu Santo lo va a presionar tanto que él va a entrar en depresión. Y la gente va a decir, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, es que yo no sé por qué estoy de esta manera. A veces estoy alegre, a veces estoy triste. Bueno, entonces ves al médico y le diagnostican trastorno bipolar. O el corazón se le acelera grandemente, y entonces cuando el corazón se le acelera, entonces, ¿qué pasa? Tengo un problema físico, entonces ahora tengo que estar tomando pastillas, y esto puede provocar enfermedades. Pero nunca tuvo un problema físico, su problema del alma se convirtió en un problema físico porque afecta al alma. ¿Ustedes recuerdan a Elías? ¿Verdad? Cuando estaba en medio de esa correndilla, me van a matar, soy el único, no hay nadie, ¿qué tengo que hacer? Me encierro en una cueva, estoy por allá, ni comida tengo. Elías estaba en gran depresión. ¿Y cuál fue la salida del Señor para Elías? ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes que hacer? El Señor le dice, come, bebe y duerme. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Tiene que ver mucho. Come, bebe y duerme porque estás afectando tu cuerpo y también tu cuerpo afecta tu alma y todas las cosas que están a tu alrededor. El Salmo 33, mientras callé mis huesos, ¿qué? Entonces, él callaba un pecado, él no tenía ningún problema físico, pero su cuerpo se estaba consumiendo. La psicología llama a cada una de estas cosas como enfermedad. Mira, el trastorno bipolar sí existe como una enfermedad, pero no recuerdo hace cuántos años se cambió cómo se evaluaría el diagnóstico de trastorno bipolar. Y cuando se cambió, ahora hay trastorno bipolar 1 y trastorno bipolar 2. Trastorno bipolar 1 es, si un día amaneciste con el pie izquierdo y estás aburrido, entonces tienes trastorno bipolar porque ayer estabas alegre. Eso es trastorno bipolar 1, vas al psiquiatra y el psiquiatra te medica. Pero la Escritura dice, deja de ser un enojón, deja de estar lleno de amargura, lucha contra los malos deseos, hablaba Plinio ahorita, el pastor Plinio, que combaten en tu interior, quieres la guerra y matas y tramas y matas para conseguirlo. Entonces es más fácil, me tomo el medicamento que me mantiene así como en medio estoy como medio adormitado y me evita pensar en mis pecados. Es similar a una droga, no es muy diferente. Entonces, hermanos, los problemas de ira, los problemas de celos, los problemas de control, los problemas obsesivos, son problemas del corazón y su diagnóstico se llama pecado y su medicina se llama evangelio. Esa es la solución a nuestros grandes problemas. Lo inmaterial es afectado por lo material y por eso cuando alguien confiesa sus pecados, esa persona siente que se liberó y vuelve a dormir. Pero mientras tanto se levanta a medianoche y no sabe qué le está pasando, pero en el fondo sí sabe lo que le está pasando. Necesitamos que hayan realmente especialistas alrededor de nosotros que nos den un diagnóstico real de nuestra situación, porque si nos dan un diagnóstico real de nuestra situación, podemos dar un consejo real a esa situación. Y cuando hay un problema médico, nos vamos a acompañar de los médicos.
Y cuando haya un problema emocional, simplemente emocional, nos vamos a acompañar de la Escritura, porque la Biblia dice que el único camino, la única verdad es Cristo Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Y los problemas físicos, los problemas espirituales o los problemas emocionales son problemas que vienen del corazón y que ese corazón necesita ser confrontado.